ha sucedido todos estos meses? Bueno, lo que sucedió en Pergamino el 2 de marzo marca un hito y un colapso del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Digamos, no podemos no ubicar las cosas en contexto, ¿no? Hay que ubicarlas en un contexto determinado, 40.000 personas privadas de su libertad. El último informe del CELS nos da 90% de superpoblación, lo que quiere decir que donde entra uno hay casi dos. 1.200 personas de cupo en las comisarías en la provincia de Buenos Aires, donde está prohibido en realidad que estén alojadas allí. Hay es de tránsito, claro. De tránsito, pero hay 3.000. Sí. Entonces digo, en este panorama es que esto estalla y sucede la tragedia de Pergamino, donde lo que sucedió fue, a raíz de un incendio y de las condiciones de detención, tenemos el resultado fatal, donde hay 5 víctimas, policías imputados, porque son policías, a ver, acá hay 12 víctimas, 7 fatales, y 5 policías injustamente imputados en una investigación con un montón de cuestiones que abordaremos ahora, supongo. Pero lo que yo quiero decir es, las víctimas son 12, y esto quiero que quede bien en claro. ¿Por qué? Porque las 7 personas, las 7 familias que quedaron destruidas, se agregan a 5 más que quedaron ahora también afuera. Y necesitan una respuesta. Y esta respuesta es la que el Estado no le va a poder brindar de manera pura y sincera, porque las cosas se hicieron irregularmente, desde el inicio. A ver, partimos de la base. Vos hablás de 12 víctimas, sumás a los 5 comisarios o policías en esta situación, al igual que las familias reclaman de quienes han perdido la vida en ese incendio ante la ingesta de monóxido ese 2 de marzo. ¿Desde qué lugar los policías hoy revisten en tu carátula y en tu análisis y en la defensa como víctimas de este hecho? Por esto que vos citabas en el comienzo del sistema, digo, yo en tal caso como trabajador defino, digo, en base a mis condiciones tengo responsabilidad también y puedo decir, bueno, estas responsabilidades y las herramientas no son las adecuadas. Claro, ¿qué pasa? La imputación de abandono de personas heridas de muerte no fue automática. Sí. Es decir, sucedió el hecho, se confeccionan las actas policial y el acta de la fiscalía, y la causa empezó a avanzar. Al principio no fue abandono de personas seguido de muerte. Como ustedes saben, a lo largo del avance de la misma, se fueron presentando en el expediente determinadas agrupaciones, asociaciones, que fueron aportando elementos o intentaron reunir a las víctimas, porque este es el otro problema. Las víctimas hoy en día en la provincia de Buenos Aires no tienen la representación que tienen que tener. Entonces, estos colectivos de víctimas, la Comisión Provincial por la Memoria, etcétera, se presentan en casos de estas características. Sí. A lo que voy es, ¿por qué son víctimas? ¿Por qué? Bien, son víctimas porque están siendo injustamente imputadas de un delito que no cometieron. No solamente no cometieron un delito, sino que prestaron la ayuda necesaria para que esto se solucione. Y no pudieron evitar el desenlace fatal. Por eso digo que son víctimas. De hecho, no solamente son víctimas porque yo lo diga, sino que también denunciaron. Esto está denunciado. Los 5 policías denunciaron al juez Solasi y al fiscal Mastorcho por prevaricato, privación ilegítima de la libertad. ¿Por qué? Por esto, justamente, y falsa imputación. Justamente por esto, por esta razón de que se los imputa cuando ellos obraron como tenían que obrar. El abandono de persona, te agrego, es un delito de carácter intencional. Lo que quiere decir es que lo que tiene que demostrar el fiscal es la intención de los policías de dejar al desamparo a esas personas. Si el policía demuestra que ofreció todos los medios para salvarlos, no puede haber abandono de persona. Y en ese sentido, ¿con qué pruebas cuentan hoy para comprobar? Nosotros tenemos los llamados que se hicieron efectivamente en horario. También tenemos el llamado que se hizo al señor agente fiscal, y esto es fundamental. Ni bien sucede el hecho, Alexis Eva, el oficial Eva, es el que se comunica con el secretario del fiscal, el señor Fontana. Y aquí es donde viene lo que nosotros pedimos que se aparte el fiscal de la causa. Porque sí, digo, en eso va en consonancia también con los que piden las familias, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque no están debidamente representados. Y les explico por qué. El día del hecho se confeccionaron 2 actas en paralelo, una policial y una en la sede de la Fiscalía. O casualidad que en el acta que hizo el señor agente fiscal, el señor fiscal Fontana, el secretario de Fontana, el fiscal es Mastorcho, dicen que ellos se hicieron presentes en la comisaría a las 19 y 20 horas. Síganme con esto, 19 y 20 horas. El incendio, obviamente, fue previo a eso. Se da la casualidad que 19 y 20 horas ya el incendio había sido apagado. Sí. Pero no nos tenemos que olvidar que al día siguiente del hecho, 3 de marzo de 2017, el señor agente fiscal Nelson Mastorcho
habló con Mariana Fabiani en la televisión abierta en vivo a las 2 de la tarde y lo que dijo es que él y sus secretarios se hicieron presentes en la comisaría 18:45. Lo que quiere decir que tenemos algo raro, me parece. Bueno, esto que nosotros denunciamos porque es muy, muy raro, lo presentamos en el expediente. Evidentemente para el juez Solazzi esto no es raro. Esto no hace que el fiscal pierda la objetividad. Y tampoco, para el señor Solazzi, tampoco esto le atribuye la responsabilidad en las muertes al fiscal. Quiero ser claro en esto, pero sí no podemos imputar de abandono de persona a 5 personas que estaban ahí cuando también estaba el señor agente fiscal y dice que no estaba. Y él mismo se replica, no lo estoy diciendo yo. Si leemos las actas, están a la vista. Y esto es coyunturalmente grave. ¿Por qué? Porque es un funcionario público. Y porque el fiscal Mastorcho va a quedar llevando adelante su función. ¿Y cómo le pueden garantizar a las personas que se encuentran sometidas ante ente fiscal que va a ser objetivo? ¿Dónde está la objetividad de una persona que miente en un instrumento público como un acta? No hay objetividad. ¿Qué respuesta tuvieron ustedes ante el pedido de cambio de fiscal? El viernes pasado, 15 de septiembre, tuvimos una audiencia donde propuse estos argumentos, donde dije justamente esto y un montón de cosas más. No solamente que el fiscal ha perdido la imparcialidad y la objetividad, sino que también la independencia. Por esto que digo de las demandas vindicativas, de las agrupaciones de víctimas, que lo que hacen es fogonear el dolor que sienten, porque la pérdida de un ser querido es un dolor insostenible para cualquier ser humano. Insostenible. Entonces, ante estas demandas, el fiscal ha perdido la independencia y ha intentado responder a eso. ¿Por qué? Porque en el inicio la causa iba encaminada al artículo 186 del Código Penal, que es incendio seguido de muerte. O sea, porque los hechos sucedieron, hubo una pelea y después se generó el incendio adentro de la comisaría. Entonces nosotros denunciamos todo esto y pedimos que se aparte al fiscal, también porque tenía un interés en la causa. ¿Cuál es el interés en la causa? Inciso 4 del artículo 47 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. El interés de él es escindir su responsabilidad, separarla, correrse en un costado. ¿Por qué? Porque adivinen a cargo de quién estaba la persona que inició la pelea y según los testigos inicia el incendio. ¿De quién? A cargo del fiscal Mastorcho y a cargo del juez de garantías César Solazzi. Por eso nosotros solicitamos que se corra, porque al menos debería haber tenido la prudencia de, al tomar conocimiento de esto, correrse de la investigación. Apartarse, no estoy diciendo que declare la libertad de nadie ni la absolución de nadie. Sí apartarse, ¿por qué? Porque ha perdido la objetividad y esto es manifiesto. Para nosotros lo planteamos, evidentemente para el juez de garantías no lo es. Bien. Respecto a la situación de Rodas, Carrizo, Giuletti, Eva y Guevara, ¿en qué situación se encuentran hoy ellos? Bueno, ellos se encuentran imputados, hay 4 que están en prisión domiciliaria y hay uno que se encuentra detenido en una comisaría, Eva. Estamos en una apelación justamente del pedido. ¿Por qué la diferenciación entre uno y los otros? Bueno, 4? porque cuando el juez César Solazzi otorgó la domiciliaria para los 5 imputados, los particulares damnificados, es decir, estas agrupaciones, y la Fiscalía apelaron ante la Cámara diciendo que no debería haberse otorgado el arresto domiciliario. Sí. ¿Qué resuelve la Cámara? Confirma los 4 y a Eva se la deniega. ¿Por qué? Aluden a arraigo, que no tenía arraigo, cuando esto no es así, él vive en Pergamino, se tuvo que mudar porque lo agredieron. Y aparte de eso también le rechazan porque dice, en un confuso dictamen, el psicólogo que no tiene frenos inhibitorios y que puede llegar a responder ante algún estímulo. Se suele ver esto en los dictámenes, no son claros, no dicen nada, por eso nosotros continuamos con esto, porque no es claro y se priva de la libertad de una persona solamente para responder a ciertas demandas por parte de la opinión pública. Pero no porque en los hechos, y lo mismo pasa con la imputación, no porque en los hechos se encuentre algo. Se lee el expediente y se ve claramente que lo que hay es una fatalidad y un colapso del sistema. ¿Por qué? Había un habeas corpus del Juego de Garantía número 3, donde decía expresamente a todo el Poder Judicial de Pergamino, no violen el cupo, no violen el cupo. 18 personas había detenidas, el 19 que entra, ¿a cargo de quién estaba? De Mastorcho y de Solazzi. Viola el cupo, inicia la pelea, inicia el incendio, todo. Eso está comprobado. Sí, está comprobado en el expediente. Digo porque no es un dato menor en base a los mensajes, por lo menos que se han filtrado por parte de familiares, de quienes estaban en ese momento detenidos en esa comisaría, de que corría seriamente riesgo su vida. Bueno, algo que después, con el correr de las horas, se fue comprobando. Bueno, a la claridad de los hechos me remito con las 7 víctimas fatales, pero también familiares que fueron reprimidos en la puerta de la comisaría. Sí, hablar ese día, la conmoción que generó, y uno lo entiende. Y cuando uno...
Uno es abogado, defensor de las personas imputadas, pero también tengo un parámetro de ética de lo que es la justicia. Y acá se está obrando mal. Acá se está obrando mal. Y la gente necesita justicia, necesita una respuesta. No solamente los 5 policías injustamente imputados, a quienes represento, sino estas 7 familias que no van a poder llegar a ninguna respuesta concreta con una investigación viciada desde el inicio. Y te quiero decir algo de los mensajes. 18:43, 18:44 salen los últimos mensajes de la celda número 1, donde estuvieron los 7 fallecidos juntos. En ese momento es donde estaba el señor Fontana, secretario del fiscal, en la comisaría. Por eso es que no quiere decir que estaba ahí. Porque de decir que estaba ahí, 18:45 y no 19:20, como en realidad dijeron, estaba cuando las personas se estaban asfixiando. Y esto nosotros lo denunciamos y lo dijimos claramente, están las actas. No se nos oyó, y no solamente no se nos oyó, sino que se nos dijo que no, en un cuestionable resolutorio del juez César Solasi. Y después de ese enfrentamiento y cuando comienza el incendio, ¿los comisarios qué estaban haciendo, supuestamente? ¿Quién? El comisario Donza. El comisario estaba adentro. ¿Y los policías, los imputados? ¿Qué pasó? Los policías, hay una persona que se le dice el imaginaria. El imaginaria es quien está adentro de los calabozos, adentro de la zona de calabozos, no en los calabozos, está separado por una reja. Cuando empiezan a prender el fuego, esta persona tiene que salir. ¿Por qué? Por el humo. Ahí es donde se inicia el incendio, en el pasillo de la celda 1. Ahí es donde se inicia el incendio y ahí es donde dan aviso a la policía, a la fiscalía, a los bomberos y al GAD. Porque no nos olvidemos de esto. El grupo GAD es el que tiene que entrar. La policía no está autorizada, no tiene los elementos, y ahí voy sobre ese tema, no tiene los elementos para ingresar. Un colchón en llama viva, a esta altura, haciendo así, en 4 minutos levanta 500 grados de temperatura. Lo que quiero decir es lo siguiente. El guante del bombero cuando tocó se le derritió. Y le exigen a los policías que entren a sacar ese candado. No tiene sentido. Y no solamente eso, sino que el señor agente fiscal, con un aire un poco altanero, dice que él llegó a la comisaría y no pudo entrar al calabozo, al sector de calabozos, por el humo que había. Y después sale a imputar a los policías porque no entraron. Entonces, lo que él no hubiese hecho, se lo dice que se lo haga. O sea, una persona tiene que entrar a inmolarse cuando en realidad quisieron entrar. Porque esto es lo otro, los bomberos lo declaran. Cuando ellos están tirando agua y no pueden entrar al sector de calabozos porque la reja estaba atada con una toalla y después la abren, rompen la toalla y entran, porque así fue. En ese momento, el que le da la llave es uno de los policías. Que no la encontraban, eso es cierto, no la encontraban. Pero cuando la encuentran, los que entran son los chicos. Está la aclaración del jefe de policía Caporale, donde dice y le pide a los chicos que dejen de entrar. Brian Carrizo, principio de asfixia, policía. Sin los elementos, entró... ¿Y a quién se le adjudicaría la responsabilidad de que ellos hayan podido prender fuego? Porque en teoría no deberían tener ningún elemento. No deberían, ni hablar. El personal de seguridad se tiene que encargar de que eso no entre. Pero, sabemos, las personas que estamos en el ámbito, que esas cosas ingresan. Ahora, no puede atribuírsele el hecho de la muerte a 5 policías porque había un encendedor adentro, si es a lo que apunta. Sí, no por acusar a ellos, pero hay una falta de control ahí, no sé si por parte de los policías o de las direcciones de la penitenciaría, claro. Efectivamente. Lo que pasa es que si estaríamos discutiendo eso, sería una cosa. Acá estamos discutiendo un abandono de persona. Es decir, la animosidad por parte de los policías de dejar que se asfixien. Porque eso es lo que se dice. Eso es lo que se imputa. En la carátula de la causa. Claro, esta es la carátula. Respecto de tiempo, ¿qué es lo que viene por delante? Digo, en un cuadro de situación que es muy complejo, en base a lo que vos vas contando y lo que vas relatando, donde también tenemos un caso emblemático que ha sucedido en Magdalena hace muchísimos años atrás, y el proceso recién de declaración ha comenzado hace pocos días atrás. Sí, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora tenemos una resolución de la Cámara pendiente. Nos rechazaron la recusación. Todo esto que decía yo pedí que se aparte al señor agente fiscal Nelson Mastorcho. La presentación del viernes de la semana pasada. Exactamente. Esa presentación fue rechazada por el doctor César Solasi de una cuestionable resolución. ¿Qué hice? Ayer presenté el recurso de apelación en la Cámara. En 5 días debería, en principio, haber una respuesta. ¿Por qué? Por la negativa o por la positiva respecto del apartamiento del señor agente fiscal. El Poder Judicial, las cámaras, las fiscalías y los juzgados tienen un funcionamiento corporativo. Es decir, hay una protección entre ellos. No podemos decir que no, tampoco podemos salir a denunciar cualquier cosa
porque no es esto una cuestión de petardear con denuncias para todos lados. Acá lo que queremos es justicia. Hay 5 familias destruidas, 12, perdón, familias destruidas. Entonces, tenemos que ser serios en esto. ¿Por qué? Porque si no somos serios caemos en lo que siempre criticamos. Siempre se habla de todos lados y también de los funcionarios de que hay que hacer coyuntura, de que hay que ir a las estructuras, de que hay que eliminar la corrupción. ¿Cómo vamos a eliminar la corrupción si tenemos un incendio, una explosión por parte del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires y a los únicos que tengo procesados son a los 5 policías? ¿Dónde están todos los funcionarios? Hay una resolución general de ministros en el 2005 que prohíbe los colchones que no son ignífugos. Sí. ¿Dónde está esa resolución? ¿Dónde está su funcionario? ¿Dónde están las personas que se tienen que encargar de eso? ¿Por qué los 5 policías? Porque es la misma lógica que se maneja, y me voy un poco, pero es la misma lógica que tenemos en las causas de drogas. Tenemos es una cadena, ¿no? De hechos desafortunados y erróneos, porque si no hubiese habido fuego, si no hubiese estado el colchón, no hubiese pasado nada de esto. Exactamente. Tenemos causas que se ven, ¿eh? Entra un camión por la frontera con 300 kilos de cocaína, 3 bananas arriba, cae y al único que tengo detenido es al conductor. El Poder Judicial no está preparado para atacar a las estructuras. Por eso la corrupción es un problema. Porque no se puede dar respuesta. Y en todo esto, las víctimas tienen que tener una respuesta. La merecen. Y la respuesta que están teniendo es nula a comparación de lo que en verdad pasó.